Que el Señor les bendiga. Es un gusto poder compartir con ustedes la lectura pública de la palabra de Dios. Les voy a invitar a que vayamos a Primera de Juan 1:10. Primera de Juan 1:10. La palabra de Dios dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y lo hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Dios es luz. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarlos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Amén. Esta porción de la Biblia nos instruye prácticamente a andar en luz y a confesar nuestros pecados. Y es interesante porque la palabra luz, del versículo 5 al 10, está escrita en 3 ocasiones, y las 3 ocasiones hace referencia a lo mismo, hace semejanza a un foco. Y si lo vemos desde un sentido práctico, cuando nosotros nos equivocamos, cometemos un agravio o cometemos alguna falta, a la luz de los hombres, a la luz de la autoridad, muy probablemente podemos ocultarlo, muy probablemente podemos tratar de cubrir falta que nosotros hemos cometido. Pero cuando venimos delante de Dios siendo cristianos y nos acercamos a Él con la intención de poder hacer una entrega, manifestarle a Él realmente en todo lo que nos hemos equivocado, traemos todas estas cosas que para nosotros tratamos de ocultar. Él es una luz que nos muestra poco a poco en qué hemos fallado de forma consciente e inconsciente. Esa luz va bajando y va descubriendo en nosotros todas aquellas cosas, detalles que nosotros nos es difícil compensar. Pero a la luz de su verdad, a la luz de la palabra, pues nosotros nos vemos expuestos. Esa luz que es externa, que nos muestra todas esas áreas de nuestra vida en las cuales hemos estado faltando mucho, en las cuales nos hemos equivocado y hemos ofendido a Dios. Esa luz es la que hace referencia a este versículo o a este capítulo. Por lo tanto, cuando ya somos exhibidos, nos es más fácil poder confesar nuestros pecados. Les comparto un comentario bíblico que me pareció muy interesante, que es de John MacArthur, y dice: Juan afirma su realidad ineludible. Esta afirmación de la realidad del pecado constituye la segunda prueba de la comunión verdadera. Los que niegan la realidad del pecado demuestran su falta de salvación genuina. Y esto es interesante. En nosotros, en los versículos anteriores, 6, 8 y 10, no es una referencia a cristianos genuinos, sino una referencia general a cualquiera que afirme estar dentro de la comunión, pero que niega el pecado. En nosotros, en los versículos 7 y 9, es una referencia específica
cristianos genuinos. Y es más entendible en la siguiente lámina. Dice la salvación genuina. De un lado de la balanza podemos ver a los cristianos en comunión y del otro lado a los cristianos genuinos. Y los diferenciamos en los versículos 6, 8 y 10, porque cada uno de ellos tienen algo en común. Y es que los cristianos en comunión comienzan si decimos, si decimos, si decimos. Es decir, aquellos cristianos que conocen, que saben, que deben, pero no lo han hecho, no han tenido la experiencia todavía, no han vivido pasar por una prueba, no han tenido una experiencia con Dios, solamente tienen el contexto, solamente tienen la sabiduría. Pero los cristianos genuinos son aquellos que han cruzado, han iniciado un camino, siguen caminando. Porque si ustedes lo notan en el 7 y el 9 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Esto realmente nos habla de alguien que ha tenido experiencias de un lado de la balanza con Dios y estas pues han demostrado que hemos caminado en luz y hemos confesado nuestros pecados. Y termino con esto en el versículo en Mateo 5, 14 dice, vosotros sois la luz del mundo. Esta luz externa que viene de parte del Padre es una luz que nosotros vamos a adquirir para poder ser también la luz a los hombres. El Señor les bendiga.